Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador, El Salvador. Comenzamos en el programa anterior a hablar acerca de la vida de David. Y la vida de David, su llamado, nos enseña muchas verdades espirituales de cómo estar preparado para los nuevos retos, los nuevos desafíos. Hablábamos de cómo Dios llamó a David, sobre todo por su corazón. Y eso nos enseña algo sumamente importante, es que para estar preparados y estar listos para lo que Dios tiene para nuestras vidas, esa preparación es en lo secreto. No siempre va a ser en lo visible. No siempre va a ser en lo popular, no siempre va a ser en el altar, no siempre va a haber en una plataforma. Siempre, generalmente, cuando Dios llama y prepara a alguien, lo hace en lo íntimo, en aquellos donde la gente no mira. Una vez más, volviendo al pasaje de Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 6 dice: Y aconteció que cuando ellos vinieron, hablando de los hijos de Isaí, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En el versículo 11 dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es muy interesante que David fue excluido por todos, pero fue apartado por Dios. Voy a repetir: David fue excluido por todos, pero fue apartado por Dios. El Señor le ordenó a Samuel que ungiera a David, quien ni siquiera estaba con sus hermanos. Quizás las personas que se sientan excluidas son las que Dios quiere apartar para cumplir sus propósitos. Aquellas que no se sienten dignas, capaces, preparadas. Tengo amigos de mi juventud que me conocieron cuando yo llegué con todos mis traumas o mis comportamientos equivocados a la iglesia siendo un jovencito. Llegué con muchos problemas, que después de más de 30 años de ministerio, algunos de estos mis amigos todavía continúo viéndolos. Y es interesante que después de tengo 32 años de ministerio pastoral, aún no creen en mi llamado. Hay algunos que todavía no me valoran, no creen, hasta que algunos, hasta un par de ellos todavía me critican, no confían. Y gracias a Dios por ellos, porque cada uno de ellos y sus comentarios me ha ayudado a no prestarle atención a la gente, sino a lo que Dios dijo de mí. Hace muchos años dejé de fijarme en ellos, dejé de poner atención a sus comentarios, a sus descalificaciones. El mismo David dijo que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Si usted se ha sentido así, descalificado, inadecuado, inapropiado, a lo mejor se ha sentido despreciado por otros, lo más seguro es que usted sea el ungido, es que usted sea el escogido, es que usted sea el señalado por Dios para ser aquella persona a la cual Él quiere capacitar para un propósito y para una misión divina. Como alguien dijo, la invisibilidad, contrariamente a la opinión popular, no era señal de insignificancia en la vida de David, sino que cuando Dios sabe dónde estás, nadie más tiene por qué saberlo. Cuando no eres visible para las personas, pero sí Dios te ve todos los días ahí en esa comunión, en esa relación, en esa intimidad. No importa que la gente no te vea,
A lo mejor no eres visible para las personas, pero Dios te está viendo. Dios te está protegiendo para algo especial. Sí, yo quiero agradecer al Señor porque mi etapa de juventud fue clave. Llegué a la iglesia en tiempo donde en la iglesia donde yo me congregaba había un esplendor en la juventud. Yo admiraba a mis líderes. Eran hombres de Dios, mujeres de Dios. Sus vidas eran de veras personas muy especiales. Eran con personas llamadas, con muchos dones, con muchos talentos. Y ellos se convirtieron en modelos para mi vida. Se convirtieron en personas a las cuales yo quería imitar, de veras. Eran personas sumamente consagradas a Dios que animaron mi fe a buscar a Dios. Varios fueron mis héroes anónimos que yo decía, yo quiero orar como Él ora, yo quiero cantar como Él canta, yo quiero adorar como Él adora, yo quiero servir como Él sirve, yo quiero hablar con esa pasión con que Él lo hace. Y sin saber, estas personas bendijeron mucho mi vida. Y esto me ayudó a que comenzara a servir en cosas que la mayoría no quería hacer. En horarios que nadie quería servir. Alando bafles de un local a otro. Al mediodía, los días sábados, yendo todos los jueves a liderar un grupo allá por San Marcos en la época de la guerra, donde nadie quería ir en esa etapa. Discipulando en secreto cuando nadie veía. Visitando a los jóvenes que me habían encargado. Eran prejóvenes, jovencitos de 12 años. Y ahí estaba toda la semana visitando en Mexicanos, en Soyapango, en la colonia Guatemala, en Ayuxtustepeque. Siempre lo hice porque tuve líderes que me enseñaron, que me modelaron cómo servir al Señor con todo el corazón. Ahora, a donde quiero llegar con todo esto es que yo nunca estuve en el altar, nunca estuve dirigiendo un servicio, nunca recibí un premio, no era necesario, no lo necesitaba. Era por amor a Dios, era por gratitud. Muchos de ustedes tienen mucha gratitud a Dios, tienen mucho amor por Dios. Por eso, ese es el corazón que Dios necesita, un corazón agradecido y dispuesto. No necesariamente haciendo cosas donde todos nos miran, donde sale en la foto, en la publicación, en las redes sociales. No, es ahí en lo secreto, donde nadie nos ve. Son las cosas que nadie ve, las que producen los resultados que todos desean. El hecho de que tu tarea no sea visible no significa que tu unción no sea valiosa. Por eso, como repito, nunca estuve al frente de nada de eso. Había gente tan talentosa que no necesitaba estar ahí al frente. Pero Dios me veía sirviendo en los lugares donde nadie más me veía. Así que asegúrese de ser y de permanecer con la unción de Dios como David, pero siendo fiel en las tareas que hasta ese momento nadie veía. Por ejemplo, David era pastor de ovejas de su padre. Y él lo que estaba haciendo era cuidándolas, alimentándolas bien. Él fue fiel en aquello que nadie veía. Sus hermanos eran populares guerreros, pero eran miedosos para enfrentarse a Goliat. Ser fiel en lo poco, ser fiel en lo oculto, ser fiel en las adversidades es lo que nos prepara para las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Aunque nadie sepa su nombre, aunque no aparezca en la lista, aunque todos se olviden de ti, sé fiel. Sería como cuida con fidelidad a las ovejas, cuida con fidelidad lo que Dios te ha encomendado. A lo mejor no sean las asignaciones a los trabajos más populares, más prestigiosos. Ser pastor de ovejas era duro, era extenuante, era estar al aire libre, era estar en las montañas, era estar enfrentando peligros de animales salvajes queriendo devorar las ovejas. Era luchar contra la terquedad o la debilidad de las ovejas. Pero David confiaba en el propósito de Dios y aunque nadie creía en él, él esperó su tiempo, él esperó su forma. Él sabía que era ungido, él sabía que Dios lo había empoderado porque el Espíritu Santo vino sobre él en ese momento. Y él sabía que lo único que tenía que hacer era esperar su momento. David fue llamado para este gran momento que Dios le iba a preparar más adelante, pero él lo estaba preparando allá, apacentando a las ovejas.
David simplemente lo que hizo fue hacer su trabajo con fidelidad en las tareas pequeñas. Y cuando somos fieles en lo pequeño, cuando somos fieles en lo poco, Dios nos dará lo grande, Dios nos dará lo mucho. Así que yo le animo en esta hora a que podamos seguir siendo fieles al Señor. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es a que podamos ser fieles al Señor donde Dios nos tiene, con lo poco, lo mucho que Dios nos haya dado, con lo popular o impopular que sea lo que hacemos. Seamos fieles al Señor. David lo hizo. Los años en que David apacentó las ovejas no fueron tiempos de espera únicamente, sino que fueron tiempos de entrenamiento, tiempos de preparación, a tal grado que David llegó a ser un gran hombre, un gran rey de Israel, debido a que nunca perdió su corazón de pastor. Él siempre permaneció haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Mi pregunta es, ¿estamos siendo fieles a Dios en lo poco? ¿Estás haciendo con fidelidad, con alegría, con gozo lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Estás anhelando lo que otros hacen y no estás siendo responsable con lo que Dios ya te ha dado? Te animo a permanecer fiel al Señor. Que Dios te bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.